el Evangelio del Día con el Padre Marcos García. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo 137 responderemos todos: Señor, tu amor perdura eternamente. ¡Aleluya! ¿Todos? Señor, tu amor perdura eternamente. ¡Aleluya! De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. ¿Todos? Señor, tu amor perdura eternamente. ¡Aleluya! Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. ¿Todos? Señor, tu amor perdura eternamente. ¡Aleluya! Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. ¿Todos? Señor, tu amor perdura eternamente. ¡Aleluya!
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto que lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, juicio y justicia. De pecado porque ellos no han creído en mí. De juicio porque me voy al Padre y ya no vendré a ustedes. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a Él que nos acompañe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso les invito a todos que digan esta hermosa oración después de mí. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Qué alegría es compartir con ustedes un día más, un día de bendición, un día de gracia, que el Señor nos permite vivir. Levante la mano los que estamos vivos. Bendito sea Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. El día de ayer la palabra de Dios, les hablaba a las mujeres, les invitaba a imitar la actitud de Lidia. Hoy la palabra de Dios está como anillo al dedo para los hombres. A ver, levante la mano los hombres. Mujer, si está sola, colóquele el evangelio del día a su esposo. Porque si usted no sabe predicar, hoy la palabra de Dios, Pablo nos va a dar una enseñanza, Hechos de los Apóstoles, nos va a explicar, vamos a irla buscando, Hechos capítulo 16, versículo 22, para tu esposo, para tu hijo, para tu amigo, para aquella persona que está en su casa y le cuesta la fe. Hoy la palabra de Dios es como anillo al dedo. Así que le invito a que le suba volumen al radio, al celular, para que su esposo, su hijo, escuche la palabra de Dios. Vamos a leerla, vamos a leerla. Ayer le hablábamos un poquito a las mujeres acerca de la fe. Hoy vamos a ver en la figura del carcelero reflejada la figura del hombre.
reflejada la fe del hombre. Miren, hoy la palabra de Dios nos va a mostrar que a Pablo lo metieron preso, el carcelero fue y lo metió por allá adentro, lo escondió bien escondido, para que no se le escapara, le puso el cepo en el calabozo de más adentro. Y pensaba el carcelero que de esa manera no se iba a escapar. Así es el hombre. Cuando le hablan de la fe, le hablan de las cosas de Dios, ahí mete adentro. Por un oído le sale, por otro le sale. No, qué cuento de fe, qué cuento de rosario, qué cuento de leer la Biblia. No. Pero cuando Dios toca el corazón, por muy ateo, por muy increyente que sea, esa persona se convierte. Hombre, le invito a que abras la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22. Paren la oreja, oído al tambor, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. A ver, ¿por qué la gente de Filipos se puso brava? Por eso es necesario escuchar el evangelio todos los días para no perder el hilo conductor. Si usted escucha el evangelio de ayer, usted se da cuenta en Hechos en el mismo capítulo 16, usted se da cuenta lo que sucedió. Usted se da cuenta lo que pasó. ¿Y qué pasó? Pablo y Silas estaban predicando. Pablo y Silas llegaron a Filipo y como no se fueron ni a tabernas ni a pasarla bien, sino que se fueron a buscar cómo trabajar en la obra de Dios, porque eran parte de los buenos que somos más, y les llegó la hora de predicar a ellos. Les predicaron a algunas mujeres. Se convirtió Lidia, una mujer importante, una mujer comerciante que todos conocían, y empezó a decir, Lidia se convirtió, y entonces la gente se puso brava y agarraron a Pablo y así le desnudaron y le dieron una paliza. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. En español, si usted mujer le está colocando la palabra de Dios hoy a su esposo, si usted mujer le está colocando hoy la palabra de Dios a sus hijos, le está colocando la palabra de Dios hoy a sus amigos, hombre, le pueden dar una paliza. No de golpes, pero sí de palabras, sí de insultos. ¿Qué tanto es? Ya lo hicieron con Pablo y Silas. Y que la palabra de Dios es linda, que la palabra de Dios es bella y nos habla con claridad, nos ilumina los acontecimientos diarios. A Lidia, por aceptar la fe, recibió la bendición de Dios. Y a Pablo, por predicarla, le dieron una paliza. Por eso habrán hombres que estarán diciendo, escuchando a este cura, obligado, porque es que mi mujer me obligó. ¿Cuándo terminará? Tranquilo que todavía no terminará y tienen que escucharlo todito. Tienen que escucharlo todo. Y habrán hombres rezongando y diciéndole, ay, pero mamá, ¿cómo voy a escuchar el viaje padre? Que no me gusta, no me llama la atención cómo lo hace, no quiero oír eso. Póngala a ver una movie, una película, póngala a ver una serie, a ver si no la va a ver ese pelado. Claro que sí. No le importan las cosas de Dios. Pero por usted colocarle la palabra de Dios al hombre para que la oiga, va a recibir insultos, malos tratos, malas palabras. Eso está escrito. Pablo y Silas, por predicar la palabra de Dios, lo desnudaron, lo metieron en la cárcel. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Lo que viene a continuación. Que esos que parecen un tigre, que esos que parecen un monstruo, que esos que parecen un león, que asustan, que dicen no quiero, que parecen ateos, que se dicen ser ateos, que muestran una careta de braveza, de fuerza. Miren lo reflejado en el carcelero. Después de azotarlo mucho, lo azotaron mucho. Mucho significa reiteradas veces, mucho significa bastante, mucho significa que le dolió. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Aparece ahora la figura del carcelero.
después de que le dieron la paliza a Pablo y Silas, fueron a meterlos en la cárcel. Y estando en la cárcel, le dijeron al carcelero: cuídelos bien. Ellos que pensaban hacer un daño, ellos que pensaban en destruir a Pablo y a Silas, ellos que pensaban en acabarlos, no hicieron eso. Eso que parecía un mal, Dios tomó e hizo un bien. Y ustedes van a ver el carcelero lo que hizo. Todavía no ha terminado. El carcelero se puso bravo. El carcelero dijo: esto me lo metieron a mí en la cárcel, yo voy a encargarme de ellos. Y ese que parecía un monstruo, ese que parecía un tigre, ese que parecía un león, ese que parecía la persona que no iba a aceptar la fe, ustedes lo van a ver mansitico como un cordero. A ese esposo suyo, a ese hijo suyo, a ese hombre que está escuchando la palabra de Dios, la única persona que lo puede cambiar y transformar en un manso cordero es Dios. Llévalo a Dios. Usted ya ha intentado 1000 veces cambiar el carácter de su esposo. Usted ya ha intentado 1000 veces cambiar la fe de su esposo. Usted ya ha intentado 1000 veces cambiar a ese hombre que es fuerte en su carácter, en su forma de ser, y no lo ha logrado. Es porque todavía no lo has llevado al Señor. Siguiendo estas órdenes, Él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El carcelero dijo: estos no se me van a escapar. A estos los vamos a meter presos, represos, requete presos. ¿Y qué hizo el carcelero? Agarró y los metió en el calabozo, no de adentro, sino de más adentro, en el que estaba escondido allá en el fondo, del que no se podía salir con facilidad, en el castigo más grande que había, y le amarró los pies con el cepo para que no se escaparan. ¿Qué significa? Que eso harán contigo, mujer, cuando quieras predicar la palabra de Dios. Que eso harán contigo, hombre, cuando también quieras predicar la palabra de Dios. Que eso harán contigo, hermanito, que tiene fe, cuando quieras predicar la palabra de Dios. La gente va a opacarte, la gente va a lastimarte, la gente va a humillarte, la gente se va a oponer, va a hacer resistencia para que usted no predique la palabra de Dios, para que usted no evangelice. Y si es posible, te meten dentro bien. Váyase para allá. Usted vino aquí a hablar de Dios y somos ateos. Fuera de aquí. ¿No les ha pasado? Que por enviar la palabra de Dios te han sacado de los grupos. Sacaron a fulano, sacaron a sutano. ¿No les ha pasado? Que en una aglomeración de gente atea, que usted se ponga a hablar de Dios, no van a haber personas que te quieran encarcelar, humillar, maltratar y correr y sacar de ahí. Pareciera que hubiera una furia, una rabia desatada en contra de los que predican la fe. Sí. ¿Sí le ha pasado? Eso fue lo mismo que hizo el carcelero. Eso fue lo mismo que hizo Pablo. ¿Se acuerdan de San Pablo? En Hechos capítulo 8. San Pablo llegaba y se llevaba preso a los creyentes. Lo metía en la cárcel. Sí, eso lo hacía San Pablo. Se lo llevaba detenidos. Sí, lo hacía San Pablo. Y pidió, Hechos 9, carta para ir a Damasco a llevarse preso a todos. Y en el camino, ese león, ese dragón, ese tigre, se encontró con Jesucristo. Y Jesucristo lo puso mansitico. Pero ahorita le tocó a San Pablo recibir lo mismo que daba, la cárcel. Se llevaba preso, dice Hechos 8, a los discípulos del Señor. Ahora le tocó él meterlo preso. Y si a él lo metían, ya él llevaba a la gente presa y detenida, a San Pablo lo metieron preso. Después de darle una paliza, después de darle una golpiza, lo metieron preso en la cárcel más adentro. Pero como la obra no es de Pablo, pero como la obra no es de Silas, pero como la obra no es mía, la obra es de Dios, Dios mismo se va a encargar de liberarlos. Yo lo que quiero es que ustedes vean el drama que te pueden colocar por predicar la palabra de Dios.
Yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta de las consecuencias que trae predicar la palabra de Dios, de los problemas que pueden venirle encima, de las dificultades que se le pueden presentar. No podemos ser ajenos a las dificultades que se están presentando. Pero escúchenme bien, todos no van a ser problemas, todos no van a ser dificultades. Ustedes van a ver la acción de Dios. Y ustedes van a ver cómo Dios defiende a los que son suyos. Ustedes van a ver cómo Dios defiende a los que trabajan para Él. Ustedes van a ver después de la humillación, ustedes van a ver después de los golpes, de los azotes, de los insultos que recibieron Pablo y Silas, van a ver cómo Dios brilla en el último momento. Los libera, los saca, los hace curar y hace lo que Dios quiere, el plan, la salvación para la familia. La salvación para la familia de carcelero. Lo van a escuchar, lo van a oír. No se vaya, no se vaya. Oiga el evangelio del día, óigalo. Ustedes van a ver cómo Dios actúa. Ustedes van a ver cómo el Todopoderoso hace su obra. Que ahorita estés recibiendo insultos, que ahorita estés recibiendo persecuciones, que ahorita estés recibiendo pedrada de los hombres por predicar la palabra, porque usted quiere alimentar la fe, porque usted quiere hacer el Santo Rosario, porque usted tiene ánimo de evangelizar, porque usted está haciendo las cosas bien. Sepan que esas pedradas, sepan que esos golpes que estás recibiendo son para que te hagas fuerte, para que te hagas valiente, son para que crezca, para que agarres fuerza, para que agarres valor, para que agarres valentía y para que seas un buen soldado de Jesucristo, para que seas un buen predicador valiente. No para que te enojes, no para que te llenes de rabia, no para que te llene de furor, no para que diga, ay no, yo no voy a predicar porque es que nadie me hace caso. No, oiga, a eso de medianoche Pablo y Silas, mire, un consejito para las personas que quieren seguir a Dios. Un consejito para los predicadores que escuchan el evangelio del día con el padre Marcos Galvis. Un consejito para usted, mamá, que trajo a su esposo a escuchar la palabra de Dios hoy. Un consejito para usted, cristiano, que está empezando a trabajar en el reino de los cielos. Pablo y Silas estaban, oído al tambor, en oración. Repito, Pablo y Silas estaban en oración. Pablo y Silas estaban orando. Pablo y Silas estaban predicando y orando. Estaban haciendo oración. Ahí está la clave. Usted que tiene persecuciones, haga oración. Usted que tiene problemas, haga oración. Usted que ha sido persona objeto de insultos, de malos tratos, de desprecio, de escándalos. Usted que ha sido objeto de humillaciones. Usted que ha sido objeto por predicar la palabra de Dios, de miles de cosas, haga oración. Usted que está preso. Usted que lo metieron allá, lo mandaron a callar. Usted que lo humillaron en público por predicar la palabra de Dios. A usted que lo sacaron de los grupos de WhatsApp. Usted que lo sacaron de los grupos por predicar la palabra de Dios. Que le dijeron no. Haga oración. Y fíjense, y hago un paréntesis. ¿Saben qué tipo de oración hacían Pablo y Silas? No la oración que dicen los hermanitos evangeliquitos. Abre las manos, cierre los ojos y diga: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, amén, aleluya. No. Estaban haciendo una oración de repetición, sí. Estaban haciendo una oración que ya estaba escrita, que se sabían. Estaban haciendo una oración que ya habían hecho otros. Oigan la oración, para que los hermanos protestantes no vengan a decir que esa oración de repetición no vale. Claro que sí, y es tan poderosa que ustedes van a ver cómo le libera de la cárcel. ¡Paren la oreja! Hermanito evangeliquito que escucha el evangelio del día con el padre Marcos Galvis, y católico también. Oigan, estaban en oración cantando himnos al Señor y los otros presos lo escuchaban.
Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor. Sí, esa oración era de repetición. ¿Ustedes no se acuerdan en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 9? Jesús dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. La oración que Jesús recomendó hacer a los discípulos fue una oración de repetición. Padre nuestro, digan que estás en el cielo. Esa oración es necesaria. Y en este mes de mayo hago la invitación a todos los perseguidos, a todos los que están predicando, a todos los que están evangelizando, a todos los que están llevando la palabra de Dios. Vamos a unirnos a la oración del Santo Rosario que se encuentra en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 28. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 42, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 23, Santa María, Madre de Dios, que se encuentra ahí, el Emmanuel, el Dios con nosotros, María la Madre de Dios. Y en el Evangelio de San Juan capítulo 2 versículo 1 y siguiente, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María rogando por los esposos en la boda de Canaán. Si es bíblica la oración del Santo Rosario. Y si Pablo y Silas hacían una oración de repetir lo que otros ya escribían, los salmos y los himnos, qué poderosa es aquella oración que repetimos en el ángel Gabriel que se le presentó a la Virgen María y en el Espíritu Santo que a través de los labios de Isabel le dijo que era bendita entre todas las mujeres. Aquello que escriben los evangelistas San Mateo y San Juan de la Virgen María, eso está en el Santo Rosario. Qué poderosa es la oración. Qué grande es la oración. ¿Y quieren ver el poder de esta oración? De esa oración que los protestantes menosprecian y dicen, no ores repitiendo porque no hay que repetir como el oro. Oiga, miren el poder de esa oración para que te quedes callado y no vengas con tus cuentos, con tus falacias, con tus mentiras, protestante, a decir que no hay que rezar el Santo Rosario y a darle pereza a los que ya la tienen y no les gusta orar. Oigan, los otros presos la escuchaban. Pablo y Silas hacían oración cantando himnos al Señor y los otros presos lo escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y todos se les soltaron las cadenas. ¿Cómo le quedó el ojo, protestante? ¿Usted sabe qué pasa con el que ora con el Santo Rosario, que es una oración de repetición como los salmos, los himnos que cantaban Pablo y Silas? De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltó las cadenas. La oración que los protestantes menosprecian y dicen que es repetir, es tan poderosa que hace acciones grandes hasta liberar, romper las cadenas. Así que no te dejes engañar, la oración es necesario. Y en este mes de mayo les invito a todos, vamos todos en familia a hacer el Santo Rosario. Porque en el hogar donde se reza el rosario no hace falta lo necesario. Padre, yo no sé hacer el Santo Rosario. Busca en YouTube Santo Rosario Padre Marcos Galvis. Y ahí con mucho cariño, junto a mi familia, unida a la tuya, vamos a ofrecer el Santo Rosario. El carcelero, el que los había metido allá, el que los había metido en el cepo, los había metido en el calabozo más adentro, el que tenía la orden, el que era fuerte, el que era rudo, el que era el tigre, el león, se despertó, había quedado dormido. Se despertó
y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó la espada para matarse. A la gente del mundo le pasa que se ha quedado dormida en la fe. A la gente que no conoce a Dios, a usted que está escuchando el evangelio del día obligado porque su esposa le dijo, escúchelo por las buenas o no por las buenas, se ha quedado dormido. Y a esa gente hay que despertarla. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo, hombre? Que despiertes la fe. Y mandó a tu mujer, mandó a tu mamá, mandó a tu tía, a tu prima, a tu abuela, a tu amiga, para que la fe se despierte en ti. Mandó a esa persona para compartir estas palabras contigo. Y cuando usted se despierta y se da cuenta de lo ocurrido, no hagas lo primero que se le viene a la mente. Primero muerto que ir a misa. Primero muerto que leer la Biblia. Primero muerto que hacer oración. Primero muerto que en las cosas de Dios. Yo que era ateo, yo que soy una persona acérrima a las cosas de Dios, ¿voy a ponerme a predicar o a leer la Biblia? No hagas eso. Oiga, pero Pablo le dijo, le gritó, no te hagas ningún daño. Aquí estamos todos. No te hagas daño. No te hagas daño. Tú que eres ateo, no te hagas daño. No hagas daño a tu familia. Tú que no crees en Dios, no te hagas daño. Tú que te apartas de las cosas de Dios, no te hagas daño, no hagas daño a tu familia. No hagas daño. El carcelero pidió una lámpara. Se precipitó hacia adentro y temblando se arrodilló a los pies de Pablo y Silas. Por eso llegó a decir el salmista, lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos, una luz en medio de mis senderos. ¿Qué es lo que te ha faltado a ti, hombre? ¿Qué es lo que te ha faltado a ti que dices ser ateo? La lámpara de la palabra de Dios. Jesús lo llegó a decir, ustedes son la luz del mundo. Brille su luz ante los hombres para que viendo sus buenas obras den gloria a Dios. Después se acercó temblando, asustado, ese que era el tigre, ese que era el león, ese que era fuerte, ese que era el peleón, ese que lo metió preso. Se asustó, llegó como corderito, que era un lobo, se transformó en un corderito, mansito, se asustó temblando. Después lo sacó de allí y le preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Al carcelero, después de haberse despertado, le preocupó la salvación. Al carcelero, después de haberse preocupado, despertado, pensó en la salvación. Y no solamente la salvación personal, la salvación de su familia. Oiga, ¿qué debo hacer para salvarme? Él le contestó, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de la casa. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo hoy? Lo mismo que hizo Pablo y Silas. Que usted me insulte, que usted se ponga bravo, que usted se enoje, le doy permiso. Pero llegará el día y el momento en el que usted le dé las gracias a Dios, como lo están haciendo miles de personas, dándole las gracias a Dios, porque un día escucharon el evangelio, la predicación, y ahora están escuchándola todos los días y tratando de ser mejores creyentes, mejores cristianos diario. Toda la familia se tiene que salvar. Pero usted, hombre, usted, papá, tiene un compromiso grande delante de Dios, delante de sus hijos, para lograr la salvación. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero se bautizó con todos los suyos. El que le había procurado lastimado, el que había estado de acuerdo, el que los recibió y vio las heridas y no hizo nada por sanarlos, fue y le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y después se bautizó. Y quiero hacer un paréntesis. Aquí dice la palabra de Dios, se bautizó él y toda su familia. Y en la familia están los hombres, las mujeres y los niños. Lo mismo que hizo Lidia en Hechos capítulo 16 el día de ayer. Se bautizó ella y toda la familia. Es lo mismo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Vayan que todos los pueblos sean mis discípulos.
todos los pueblos tienen niños. Y si quiere más claro, protestantes que dicen no hay que bautizar a los niños. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, enseña que la promesa del bautismo sí es para los niños, donde usted dice que no. Y otro paréntesis, aquellos protestantes dicen, es que hay que bautizar en un río, tiene que sumergirse. Dígame en qué río metió a Pablo y Silas, metieron al carcelero a esa hora de la noche. Dígame en qué río metieron a Lidia el día de ayer. ¿Qué cuento de río? Usted dice que es en un río porque a ustedes le ocurre. Es que Cristo se bautizó en un río. Dígame, ¿dónde Pablo metió al carcelero? ¿En cuál río? En ninguno. ¿A las 12 de la noche agarrar para el río? Solo en la mente de los protestantes cabe. Cierro el paréntesis. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Por haber creído en Dios. ¿Cuál es la tarea? Creer en Dios. Hombre que me escucha, termino con esto. Los buenos somos más. Y te llegó la hora de evangelizar. Si hasta ahora has sido un lobo feroz, que te comes a tu esposa, te comes a tu mamá, le gritas, le insultas porque te habla de Dios, sepa que te llegó la hora de agachar la cabeza y decir, estoy perdiendo el tiempo en mi vida. Estoy haciendo daño a mi familia. Mi familia se está perdiendo porque yo no he tomado la decisión de evangelizar. Te llegó la hora de evangelizar. Te llegó la hora de predicar. El miedo, el temblor que se apoderó del carcelero nos debe enseñar a nosotros que ante la palabra de Dios y ante la acción de Dios, por muy fuerte que parezcan los contrincantes, Dios los convierte en personas temblorosas, los asusta, los doblega para manifestar su gloria. Y Dios quiere que tu familia se salve. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre